se nos pide que encontremos la altura del triángulo que se muestra arriba si el área es de 7.5 unidades cuadradas. La fórmula del área para un triángulo es área igual a 1/2 base por la altura, o base por la altura dividida por 2. Usaremos la fórmula en el área del formulario igual a 1/2 base por la altura. Para el triángulo ilustrado, la base es este lado aquí que tiene una longitud de 5 unidades. Y la altura sería de esta longitud aquí, lo cual es desconocido. Etiquetemos este lado B para la base, y esta longitud H para la altura. Como sabemos que el área es igual a 7.5 unidades cuadradas, podemos usar la fórmula del área para establecer una ecuación, y luego resuelve la altura desconocida. Donde el área es igual a 1/2 veces la base, que es 5 veces la altura, lo que se desconoce. Entonces veces H, que debe ser igual a 7.5. Primero simplifiquemos el lado izquierdo de la ecuación determinando el producto de 1, 2 y 5. Es útil si podemos escribir 5 como una fracción con un denominador de 1. 1 2 veces 5 es igual a 5 2. Entonces tenemos 5 medios hora es igual a 7.5. Observe cómo, debido a que tenemos una fracción en el lado izquierdo de la ecuación y un decimal a la derecha, si hacemos esto a mano, debemos convertir el decimal a una fracción o la fracción a un decimal. Primero, convierta el decimal a una fracción, y luego volveremos y solucionaremos el problema nuevamente usando decimales. Deberíamos reconocer que 7.5 sería 7 y 5 10. Y 5 10 se simplifica a 1 o 2. Y por lo tanto 7.5 es 7 y 1 2 como un número mixto, y como una fracción impropia el denominador sería 2. Y el numerador sería 2 veces 7, que es 14, más 1, y por lo tanto 7 y 1 2 es igual a 15 2. Escribamos el lado derecho de la ecuación como 15 2, y ahora para resolver h necesitamos deshacer esta multiplicación. Porque tenemos 5 medios hora, lo que significa 5 2 veces h. Probablemente estamos pensando que deberíamos dividir ambos lados por 5 2, lo cual es correcto, pero en lugar de dividir por una fracción, normalmente multiplicamos por el recíproco. Y por lo tanto, en lugar de dividir ambos lados por 5 2, multiplicaremos ambos lados por el recíproco de 5 2, lo que significa que multiplicaremos ambos lados por 2 5. Observe en el lado izquierdo, ya que estos son recíprocos, el producto es una vez h. Lo que equivale a h. O podemos mostrar la simplificación antes de multiplicar. 2 y 2 comparten un factor común de 2, hay 1 2 en 2 aquí y aquí. Factor común de 5 aquí, hay 1 de cada 5 aquí y aquí, nuevamente, dándonos una vez h, lo que equivale a h. Y en el lado derecho, simplificando antes de multiplicar. Tenemos un factor común de 2 aquí, hay 1 2 en 2 aquí y aquí. 5 y 15 comparten un factor común de 5. Hay 1 de 5 en 5 y 3 en 5. Observe cómo el producto de la derecha es solo 1 por 3, lo que equivale a 3. Y por lo tanto, la altura del triángulo es de 3 unidades. Así es como podemos determinar la altura usando fracciones. Volvamos y resolvamos la ecuación nuevamente usando decimales. Comenzando con la ecuación original. Nuevamente, tuvimos 1 2 veces 5 veces h es igual a 7.5. Y sabemos que 1 2 veces 5, o 1 2 veces 5 sobre 1 es 5 2, entonces tenemos 5 medios hora es igual a 7.5. Esta vez vamos a convertir 5 2 a un decimal, porque 7.5 es un decimal. Para convertir 5 2 a un decimal, dividimos 5 por 2. Hay 2 5 en 2. 2 por 2 son 4. Restamos, 5 menos 4 es 1. Como queremos un decimal, podemos poner un punto decimal después de los 5 en el dividendo, moverlo hacia el cociente y luego agregar un 0 a la derecha del punto decimal. Podemos bajar ese 0 y ahora determinar cuántos son 2 en 10, que es 5. 5 por 2 es 10, restando la diferencia es 0. Ahora sabemos que 5 2 es igual a 2.5. Y por lo tanto, podemos escribir el lado izquierdo de la ecuación como 2 y media horas es igual a 7.5. Y porque 2 y media horas significa 2.5 veces h. Para resolver h necesitamos deshacer esta multiplicación dividiendo ambos lados por 2.5.
Dividiendo por 2.5 deshace multiplicando por 2.5, el lado izquierdo se simplifica a h. O 2.5 dividido por 2.5 es 1, una vez h es h. En el lado derecho tenemos 7.5 dividido por 2.5. Vamos a mostrar ese trabajo. 7.5 dividido por 2.5. Necesitamos que el divisor sea un número entero, por lo que mueve el punto decimal al lugar correcto en el divisor. Podemos hacer esto siempre que hagamos lo mismo con el dividendo. Mueva el punto decimal a la derecha un lugar aquí también, y luego hacia arriba en el cociente. Ahora nos dividimos como lo haríamos normalmente. Necesitamos determinar cuántos 25 hay en 75, que son 3. 3 veces 25 es 75, restando la diferencia es 0. Y por lo tanto el cociente es 3. Nuestra solución nuevamente es que h es igual a 3, lo que nos da la altura de 3 unidades. Entonces, ahora sabemos que si un triángulo tiene una base de 5 unidades y una altura de 3 unidades, el área será de 7.5 unidades cuadradas. Espero que hayas encontrado esto útil.